Sueño de Andrés. Andrés era un hombre común, de esos que viven en la periferia de las grandes ciudades, cuya vida transcurría entre los matices de la rutina diaria. Un hombre reservado, con pocos amigos y muchas horas de trabajo en la oficina, Andrés tenía una pasión secreta, el sueño. No un sueño común, de esos que se tienen por la noche, sino un sueño que lo acompañaba durante el día, que se filtraba en su mente como una melodía incesante, un eco persistente. Este sueño era un anhelo profundo de algo más, algo que ni él mismo lograba comprender completamente, pero que lo definía de manera inconsciente. No se trataba de riquezas ni de fama, sino de algo más intangible, más puro, la libertad. La libertad para dejar atrás las obligaciones, las normas, las expectativas de la sociedad. Soñaba con poder caminar sin rumbo, con poder dedicar cada día a aprender algo nuevo, a experimentar cada rincón del mundo sin ser atado por el reloj. La vida de Andrés siempre había sido una danza entre su sueño y la realidad. Su empleo en una oficina de contabilidad le dejaba poco espacio para la creatividad, para la aventura, y mucho menos para la reflexión. Sin embargo, en las noches, cuando la ciudad se sumía en su silencio y la luz de la luna bañaba la habitación de su apartamento, Andrés encontraba un pequeño refugio, su diario. Cada noche, él escribía sobre su sueño, sobre los lugares que deseaba conocer, las personas que quería encontrar, las historias que deseaba vivir. Su pluma era su compañera más fiel, la única que podía darle forma a su fantasía. Un día, mientras tomaba su café en la cafetería local, Andrés vio a una mujer que cruzaba la calle con paso decidido. Ella se detuvo frente a la ventana del café, mirando algo en el escaparate. Su figura era elegante y su rostro, aunque desconocido para él, le resultó familiar de alguna forma. No era una belleza clásica, pero había algo en ella que despertaba algo en su interior. Decidió salir a su encuentro. «Hola», le dijo, acercándose con cautela. La mujer lo miró con sorpresa, como si no esperara ser interrumpida. «¿Te conozco de algún lado?», preguntó ella, pero con un tono amable. Andrés, algo nervioso pero curioso, respondió. «No, pero creo que te he visto en mis sueños». Ella rió suavemente, y algo en esa risa hizo que Andrés se sintiera más tranquilo. «Es curioso. Yo también siento que te conozco de algún lugar», dijo, mirando profundamente sus ojos. A partir de ese momento, algo inexplicable conectó a Andrés con esa mujer, que se llamaba Laura. No era amor a primera vista, sino algo más sutil, una sensación de que sus vidas se habían cruzado antes, en algún otro plano, en algún otro momento. Pasaron horas hablando, compartiendo historias sobre sus vidas, sus miedos y sus sueños. Andrés le habló de su anhelo de libertad, de ese sueño inalcanzable que lo perseguía. «Quizás lo que necesitas es dejar de soñar y empezar a vivirlo», le dijo Laura, con una mirada que parecía ver más allá de sus palabras. Andrés, que nunca había considerado esa opción, comenzó a pensar en las palabras de Laura durante los días siguientes. Cada vez que la veía, sentía como si la conversación hubiera dejado una huella en su alma, una huella que lo empujaba a cuestionar su vida. No quería seguir esperando el momento perfecto para escapar de su rutina, para perseguir sus sueños. ¿Y si ese momento ya estaba aquí? ¿Y si solo necesitaba tomar la decisión de cambiar? Una tarde, después de mucho meditar, Andrés decidió dar el primer paso. Dejó su trabajo, vendió su apartamento y se despidió de la vida que conocía. Con solo una mochila, un cuaderno y su pluma, se embarcó en una nueva aventura, sin planes fijos, sin expectativas. Su único propósito era vivir cada día como si fuera un sueño hecho realidad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Andrés, mientras recorría caminos desconocidos y conocía a personas fascinantes, comenzó a darse cuenta de algo importante. No se trataba solo de escapar de la rutina, sino de algo más profundo, se trataba de reconectar consigo mismo. En los lugares más remotos, entre las montañas o al borde del mar, Andrés encontró la paz que tanto había buscado. Cada encuentro, cada experiencia, lo acercaba más a entender lo que verdaderamente significaba la libertad para él. Un día, mientras caminaba por un pequeño pueblo en las afueras de una ciudad costera,
Andrés se encontró con un anciano que vendía libros antiguos en una pequeña tienda. El hombre, con una sonrisa serena, le ofreció un libro sin decir palabra. Andrés lo aceptó, intrigado, y comenzó a leerlo esa misma tarde. Era un libro sobre los sueños, sobre la conexión entre la mente y el alma, sobre cómo hacer que los sueños se materialicen en la vida real. En una de las páginas, leyó una frase que lo marcó profundamente: los sueños no son solo lo que deseamos, sino lo que estamos dispuestos a hacer para alcanzarlos. Con esa reflexión en mente, Andrés entendió que su sueño no era simplemente un deseo lejano. Era una realidad que él podía construir, con esfuerzo, determinación y valentía. Y así, cada día, su vida se convirtió en un reflejo de esa verdad. El sueño de Andrés ya no era solo una fantasía que escribía en su diario. Era su vida misma. Y, al final, descubrió que no había ningún destino final, ningún lugar en el que pudiera detenerse. El verdadero sueño era vivir, aquí y ahora, y hacer de cada momento una oportunidad para aprender, para crecer, y para ser libre. A medida que Andrés viajaba por el mundo, su vida comenzó a llenarse de historias y momentos que parecían sacados de esos relatos que había escrito en su diario. Conoció a personas que lo inspiraron profundamente, algunas de las cuales se convirtieron en amigos cercanos, mientras que otras simplemente pasaron brevemente, dejándole una lección valiosa. Un día, en un pequeño café de una ciudad desconocida, Andrés se sentó junto a un hombre mayor que parecía tener la misma mirada de sabiduría que él había encontrado en el anciano librero. El hombre, de cabello canoso y rostro arrugado por los años, no dijo mucho al principio, pero cuando Andrés le ofreció una sonrisa tímida, el anciano comenzó a hablar. «Sabes, joven. El sueño es una cuerda que se extiende entre dos mundos. El de la esperanza, donde todo parece posible, y el de la acción, donde las decisiones se toman». Andrés lo miró, intrigado. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, curioso por conocer la perspectiva de alguien que había vivido más años que él. «Te lo diré de otra forma. Cuando eres joven, sueñas con cosas grandes, cosas que parecen fuera de tu alcance. Pero lo que no entiendes en ese momento es que esos sueños son solo el comienzo. El verdadero desafío es dar el paso hacia ellos, aunque a veces el camino no sea fácil ni directo. Tienes que aprender a caminar entre esos dos mundos, el de lo que imaginas y el de lo que haces». Andrés asintió, sintiendo que cada palabra del anciano se sentía como un eco de sus propios pensamientos. Había comenzado su viaje buscando algo externo, pero en su interior, algo había cambiado. Ya no se trataba solo de cumplir su sueño de libertad, sino de entender qué implicaba realmente vivir una vida auténtica. Después de esa conversación, Andrés decidió dar un giro a su viaje. En lugar de seguir simplemente explorando nuevos lugares, comenzó a dedicar tiempo a ayudar a los demás. Recordó que durante su paso por varios pueblos y ciudades, había conocido a muchas personas que vivían con luchas internas, como él lo había hecho alguna vez. Decidió que, además de vivir su propio sueño, podía ayudar a otros a encontrar su camino también. Empezó a ofrecer talleres en los que compartía su experiencia sobre cómo seguir los sueños, cómo no perderse en la rutina y la conformidad, cómo transformar la esperanza en acción. Cada vez que compartía su historia, veía cómo los ojos de los demás se iluminaban, cómo sus propios sueños comenzaban a tomar forma. Andrés comprendió que había algo aún más poderoso que perseguir los sueños, era ayudar a otros a hacer lo mismo. Un día, mientras caminaba por una ciudad costera, Andrés sintió una extraña sensación de familiaridad. Al principio, pensó que era simplemente el agotamiento de tantos meses de viajes, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Al volverse, vio a alguien caminando hacia él, Laura. La mujer que había conocido en aquel café, cuya risa había sido su refugio y su guía al principio de su viaje. «No lo puedo creer», dijo ella, con una sonrisa sincera. «Te he estado buscando». Andrés, sorprendido pero feliz de verla, sonrió. «¿A mí? Pero, ¿por qué?». Laura explicó que, después de sus encuentros en el café, había sentido una conexión profunda con él. Aunque la vida los había llevado por caminos diferentes, ella también había comenzado a cuestionar su propia existencia.
Recordaba sus palabras sobre la libertad y la búsqueda de los sueños, y eso la inspiró a abandonar su trabajo en la ciudad y embarcarse en una aventura propia. Ahora, Laura estaba viajando en busca de su propósito, al igual que Andrés lo había hecho. Juntos, comenzaron a compartir experiencias y reflexiones sobre lo que significaba vivir verdaderamente. Sus caminos, aunque separados durante un tiempo, finalmente se entrelazaron de nuevo, esta vez con un entendimiento más profundo de lo que ambos buscaban en la vida. Lo que Andrés había descubierto en su viaje no era solo la libertad de seguir sus propios sueños, sino también la conexión con otros que compartían la misma búsqueda. Había encontrado su propósito, ayudar a otros a encontrar su libertad interior, a vivir auténticamente. Y, de alguna manera, en ese proceso de compartir su sueño con los demás, su propio sueño había tomado una forma más amplia y rica. Con Laura a su lado, Andrés continuó su viaje, pero ya no era solo un viaje físico. Era un viaje de descubrimiento mutuo, de exploración profunda de lo que significa vivir con pasión y propósito. Juntos, viajaron a otros lugares, conocieron nuevas personas y participaron en proyectos que ayudaban a comunidades enteras a redescubrir sus propios sueños. Al final, Andrés comprendió algo esencial: el sueño nunca era solo suyo, ni siquiera era algo que tuviera un final claro. El sueño era un viaje continuo, una serie de momentos y elecciones que definían lo que uno llegaba a ser. Y mientras estuviera vivo, seguiría soñando, viviendo y ayudando a otros a hacerlo también. El sueño de Andrés ya no era solo un eco lejano. Era una realidad compartida, tejida entre las personas, los momentos, las historias y las decisiones que tomaban cada día. Y eso, pensó, era lo más cercano a la verdadera libertad. Con el tiempo, la historia de Andrés y Laura comenzó a extenderse más allá de los límites de los lugares que visitaban. La gente que los conocía, que participaba en sus talleres y proyectos, compartía sus historias y sus vivencias con otros, creando una red de personas unidas por un mismo propósito: vivir auténticamente, sin miedo a los límites impuestos por la sociedad, y abrazando la libertad de ser quienes realmente eran. Una tarde, mientras caminaban por una pequeña aldea junto al mar, Andrés reflexionó sobre todo lo que había aprendido desde que dejó su vida anterior. Había recorrido cientos de kilómetros, se había sumergido en muchas culturas y había conocido a personas de todos los rincones del mundo. Sin embargo, ahora sentía que el viaje no era tanto hacia el exterior, sino hacia el interior de cada ser humano. Era un viaje de conexión, de reconocer que, aunque cada uno tenía sus propios sueños y aspiraciones, todos compartían una necesidad común: ser libres. El aire salino del mar parecía abrazar el momento mientras Andrés miraba el horizonte. Laura, caminando a su lado, le dirigió una sonrisa que llevaba consigo una comprensión silenciosa. No era necesario hablar, pues ambos sabían que sus vidas habían cambiado de maneras que ni ellos mismos podrían haber predicho. Lo que había comenzado como una huida de la rutina había evolucionado en una misión de vida compartida. Un día, en un pueblo de las montañas, Andrés tuvo la oportunidad de compartir su historia con un grupo de jóvenes que se sentían atrapados en sus propias vidas, agobiados por las expectativas de sus familias y la presión de la sociedad. Andrés vio en ellos algo de sí mismo, esa misma ansiedad y búsqueda de algo más. Les habló con la pasión que lo había caracterizado desde que emprendió su viaje. Les contó sobre sus dudas, sus miedos y cómo había llegado a comprender que los sueños, en realidad, solo se cumplían cuando uno tomaba las riendas de su vida. A medida que pasaba el tiempo, los jóvenes que asistían a sus talleres comenzaban a tomar decisiones valientes. Algunos dejaron trabajos que no los satisfacían, otros comenzaron a perseguir carreras que realmente les apasionaban, y unos pocos decidieron viajar para encontrar su propósito, al igual que él lo había hecho. La semilla de la libertad y la autenticidad había germinado en cada uno de ellos, y Andrés se dio cuenta de que su propósito no era solo seguir su propio sueño, sino ser un faro de luz para aquellos que se sentían perdidos en la oscuridad de las expectativas ajenas. Un año después de su encuentro con Laura, decidieron crear una fundación. La llamaron Sueños Compartidos. Su misión era clara: ayudar a las personas a encontrar y seguir sus sueños, brindándoles el apoyo necesario para tomar decisiones valientes en sus vidas,
ya fuera dejándolo todo atrás para viajar o simplemente dando un paso hacia lo que realmente querían hacer. La fundación comenzó a organizar eventos, charlas, y ofrecer becas a jóvenes que quisieran seguir sus pasiones y darles un propósito. En uno de esos eventos, Andrés subió al escenario frente a una audiencia llena de caras expectantes. No había preparado un discurso. Sabía que las palabras que necesitaba decir no eran las que uno planea, sino las que surgen desde lo más profundo del corazón. Miró a la multitud y comenzó a hablar desde su experiencia. Hace algunos años, vivía una vida que no me llenaba. Trabajaba en una oficina, soñaba con algo más, pero no sabía qué era. Hoy, estoy aquí porque decidí que mi vida no tenía que ser una carrera hacia el futuro. La libertad no es un destino, es una elección. Y cada uno de ustedes tiene la posibilidad de elegir, de seguir su corazón y descubrir lo que realmente les llena. No dejen que el miedo o la duda les detengan. Porque el momento de vivir sus sueños es ahora. El sueño no está allá en el futuro. El sueño es aquí, en este instante. Un aplauso resonó en la sala, pero lo que más le impactó a Andrés no fueron los aplausos ni las palabras de admiración, sino las sonrisas en los rostros de las personas. Había algo en sus ojos, algo que le decía que esas personas, al igual que él en su momento, estaban comenzando a entender lo que significaba realmente soñar. A medida que la fundación crecía, Andrés y Laura continuaron viajando, enseñando y aprendiendo. Pero cada vez que se detenían, ya no era por una necesidad de escapar o de buscar algo más. Ahora, su viaje era un viaje de regreso, regreso a sí mismos, regreso a las personas que los rodeaban, a las comunidades que los acogían. A través de cada historia que compartían, de cada paso que daban, se daban cuenta de que el verdadero sueño era el que habían creado juntos, al conectar a las personas entre sí, al inspirarles a ser quienes realmente querían ser. Y así, Andrés comprendió algo fundamental: los sueños no solo se viven en la soledad de la búsqueda personal. Los sueños se hacen realidad cuando se comparten, cuando se ayudan unos a otros a hacerlos posibles. El sueño de Andrés no había sido solo suyo. Había sido de todos los que lo acompañaron en este viaje de transformación. La historia de Andrés, el hombre que un día se atrevió a soñar y a vivir su sueño, se convirtió en una inspiración para todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados por las expectativas ajenas. Porque, al final, el verdadero sueño no era solo la libertad de ser uno mismo, sino el poder de transformar la vida de los demás. Con el paso de los años, la Fundación Sueños Compartidos se consolidó como un faro de esperanza en un mundo que parecía, a veces, atrapado en las prisas y las expectativas. Andrés y Laura, ahora no solo socios en la vida, sino compañeros de una misión compartida, vieron cómo su visión se expandía más allá de las fronteras de los países que habían visitado. Se crearon nuevos centros de apoyo en diversas ciudades, y cientos de personas, desde jóvenes en busca de su vocación hasta adultos que, como Andrés alguna vez, sentían que se les escapaba el tiempo, comenzaron a llegar en busca de orientación y aliento. Uno de los proyectos más ambiciosos que Andrés y Laura decidieron llevar a cabo fue la creación de un refugio para personas que deseaban desconectar de la rutina y reconectar con su verdadero ser. Llamaron a este lugar la Casa del Sueño, un espacio donde los participantes podían sumergirse en talleres de autoconocimiento, exploración creativa y crecimiento personal. Los visitantes podían caminar por senderos rodeados de naturaleza, meditar, pintar, escribir, y sobre todo, escuchar sus corazones. El refugio fue un éxito rotundo, y pronto, las historias de quienes pasaban por allí se multiplicaban, como gotas de agua que se esparcían por todo un océano de personas en busca de su propósito. Cada visitante encontraba algo diferente en la Casa del Sueño, algunos encontraban su vocación en el arte, otros en la ayuda comunitaria, y otros simplemente descubrían el valor de tomarse el tiempo para ser, para estar presentes. Pero lo más sorprendente de todo fue que Andrés, que alguna vez soñó con escapar de una vida predecible y sin rumbo, se dio cuenta de que su propio sueño había cambiado. Ya no era solo una cuestión de libertad personal. Ahora su propósito estaba entrelazado con las vidas de todas esas personas que se cruzaban en su camino. Había comprendido que la verdadera libertad no solo residía en la capacidad de seguir sus propios deseos,
sino también en la capacidad de ofrecer un espacio para que otros pudieran hacerlo. Un día, mientras caminaba por el jardín del refugio, Andrés se detuvo frente a un árbol al que había comenzado a llamar el árbol de los sueños. Era un árbol majestuoso, cuyas ramas se extendían hacia el cielo, cubriendo un pequeño banco donde muchas veces se sentaba a reflexionar. Laura se acercó a él, y sin necesidad de palabras, se sentó a su lado. ¿Sabes qué?, dijo Andrés, mirando las hojas que se movían suavemente con el viento. Creo que al principio pensaba que los sueños eran algo que solo yo debía perseguir, algo individual. Pero con el tiempo, he aprendido que los sueños son como este árbol. Crecen, se expanden, y sus raíces están conectadas a los de todos los demás. Cuanto más los compartes, más fuertes se vuelven. Laura lo miró con una sonrisa suave, entendiendo lo que él quería decir. Ya no era solo la historia de un hombre que escapó de una vida aburrida. Ahora, era la historia de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde no solo se vivían sueños, sino que se creaban nuevos sueños para otros. Unos meses después, Andrés se sintió llamado a escribir un libro. Un libro que no solo relatara su historia, sino que fuera una guía para aquellos que sentían que el peso del mundo les impedía soñar. Se llamó El sueño de vivir, y en él compartió no solo sus experiencias, sino las lecciones aprendidas de todas las personas que había conocido durante su viaje. El libro fue un éxito, pero para Andrés, lo más importante no era el reconocimiento ni las ventas. Lo que realmente le conmovió fue la cantidad de cartas y mensajes que recibía de personas que, inspiradas por su historia, habían comenzado a tomar decisiones valientes en sus propias vidas. Con el paso del tiempo, Andrés y Laura entendieron que no importaba cuántos lugares visitaran ni cuántos sueños ayudaran a cumplir. Lo que verdaderamente importaba era la transformación que se producía en cada encuentro, en cada historia compartida. Cada paso que daban en su propio viaje los llevaba más cerca de comprender que el propósito de la vida no era encontrar un destino fijo, sino caminar con propósito, con conciencia, ayudando a otros a hacer lo mismo. En una tarde tranquila, después de un largo día de talleres en la Casa del Sueño, Andrés y Laura se sentaron en el porche del refugio, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Andrés, con una sonrisa tranquila, volvió a reflexionar sobre todo lo que había vivido. ¿Sabes? Nunca imaginé que este viaje me llevaría hasta aquí. Siempre pensé que los sueños eran algo que había que alcanzar, pero ahora entiendo que los sueños no son algo lejano. Los sueños son lo que vivimos cada día, en las pequeñas decisiones, en los encuentros, en los momentos que compartimos. Laura asintió, su mirada perdida en las estrellas. Y lo más hermoso de todo, dijo ella, es que nuestros sueños nunca dejan de crecer, nunca dejan de expandirse. Siempre hay más por descubrir, más por vivir, más por soñar. Y cada vez que alguien se atreve a hacerlo, el sueño se hace aún más grande. Y así, en ese rincón tranquilo del mundo, rodeados de naturaleza, de sueños compartidos y de nuevas vidas transformadas, Andrés y Laura supieron que el viaje de su vida nunca terminaría. Porque los sueños, como las estrellas, siempre seguirían brillando en el cielo, invitando a todos a alcanzar su propio pedazo de luz. Al final, la verdadera magia no residía en el destino, sino en el constante proceso de soñar, de vivir y de permitir que los sueños de otros se unieran al suyo, creando juntos un universo lleno de posibilidades infinitas. A medida que el tiempo pasaba, la Fundación Sueños Compartidos seguía expandiéndose, tocando más vidas y creando una red global de soñadores. Personas de diferentes partes del mundo llegaban al refugio en busca de su camino, de esa chispa que los motivara a dar el siguiente paso, a hacer realidad sus sueños. Pero Andrés y Laura, a pesar de todo lo que habían logrado, seguían manteniendo un espíritu humilde y agradecido por cada historia que se cruzaba en su camino. Un día, Andrés recibió una carta que le cambió la perspectiva una vez más. Era de un joven llamado Mateo, un escritor aspirante que había asistido a uno de los talleres de sueños compartidos en un pequeño pueblo en las montañas. En su carta, Mateo le agradecía profundamente por el impulso que le había dado para comenzar su carrera como escritor, pero lo que más sorprendió a Andrés fue lo que escribió al final. Nunca imaginé que una conversación tan breve podría tener un impacto tan profundo en mi vida.
Gracias a ti, descubrí que no importa cuántos rechazos haya tenido, lo único que necesito es seguir escribiendo. Hoy, mi primer libro está en camino. Me atrevo a soñar porque tú me ayudaste a creer que mis palabras valen. Andrés, al leer esas palabras, sintió que todo lo que había hecho hasta ese momento había valido la pena. Era una sensación de satisfacción profunda, una de esas sensaciones que solo se experimentan cuando sabes que estás cumpliendo con tu propósito. Pero, al mismo tiempo, también sintió una nueva inquietud, un nuevo sueño que se gestaba dentro de él. Había sido un facilitador de sueños durante años, pero ahora quería hacer algo más. Quería dar más visibilidad a las historias de aquellos que lo habían inspirado y que seguían caminando por su propio camino. Decidió, entonces, que su próximo paso sería crear una serie de documentales que contaran las historias de personas que, al igual que él, habían dado un giro radical a sus vidas para seguir sus sueños. Serían historias de lucha, de sacrificio, de momentos de duda, pero también de momentos de gloria, de descubrimiento personal, de alcanzar lo inimaginable. Sabía que esas historias podrían inspirar a millones, y no solo a quienes ya conocían la fundación, sino a todos aquellos que alguna vez se habían sentido atrapados en sus circunstancias. Laura, como siempre, apoyó la idea, sabiendo que este nuevo proyecto era solo una extensión de lo que ya habían hecho juntos, dar voz a aquellos que aún no sabían que sus sueños eran válidos. Juntos, comenzaron a recorrer el mundo una vez más, buscando personas cuya historia mereciera ser contada, historias que demostraran que los sueños no tienen fronteras, que no hay límites para lo que uno puede lograr cuando se atreve a dar el primer paso. En sus viajes, conocieron a Carla, una madre soltera que había abandonado su carrera de abogada para convertirse en chef. A Javier, un joven que dejó atrás su trabajo en el mundo corporativo para convertirse en fotógrafo de naturaleza. A Elena, una anciana que, después de años de dedicarse a su familia, decidió aprender a pintar y, en pocos años, se convirtió en una artista reconocida en su comunidad. Cada uno de ellos, con sus dificultades y desafíos, había logrado transformar su vida al seguir lo que realmente los apasionaba. Las historias de estos soñadores comenzaron a tomar forma en los documentales, y Andrés y Laura se dieron cuenta de que cada una de esas vidas no solo era un testimonio de coraje y perseverancia, sino también una manifestación de la resiliencia humana, de la capacidad infinita para reinventarse. La serie de documentales, titulada Voces de Sueños, fue un éxito rotundo. No solo lograron alcanzar a una audiencia global, sino que también establecieron un espacio en los medios para hablar sobre la importancia de la autenticidad, de no tener miedo a cambiar el rumbo de la vida, de abrazar los sueños sin importar la edad, la situación o el pasado. Una noche, después de un evento en el que se proyectó el último episodio de Voces de Sueños, Andrés se quedó en el porche de la Casa del Sueño, mirando las estrellas, como tantas veces lo había hecho. Esta vez, sin embargo, el sentimiento era diferente. No era solo el logro de un proyecto, sino el reconocimiento de algo mucho más grande, el impacto que su propio sueño había tenido en los demás. La vida de cada persona que había conocido, cada historia que había escuchado y compartido, había tejido una red invisible de sueños, de esperanza y de acción. Laura se unió a él, y miraron juntos el cielo estrellado. Andrés, con una sonrisa tranquila, dijo: Creo que hemos logrado algo más grande de lo que imaginamos, Laura. No solo hemos seguido nuestros sueños. Hemos ayudado a otros a seguir los suyos. Y en ese proceso, hemos creado un mundo más conectado, más libre. Laura lo miró con afecto y le tomó la mano. Lo hicimos juntos. Y lo haremos por siempre. En ese momento, Andrés comprendió que el sueño no tenía fin. No importaba cuántos proyectos emprendiera, cuántas historias contara, o cuántas vidas cambiara. El sueño era un viaje sin final, una aventura continua de descubrimiento, de compartir, de crecer. Cada paso hacia adelante era un nuevo comienzo, y cada sueño cumplido era un sueño que invitaba a otros a seguir el suyo. La historia de Andrés, ahora conocida por muchos, ya no era solo la de un hombre que buscaba la libertad. Era la historia de un hombre que encontró su verdadero propósito al darlo todo por los demás, creando una red de sueños compartidos que seguirían creciendo, multiplicándose y transformando el mundo.
porque al final, el sueño más grande de todos es el que se vive con otros, el que se teje en comunidad, el que invita a todos a alcanzar las estrellas. Con el paso de los años, Sueños Compartidos se convirtió en un movimiento global. Las personas no solo llegaban para recibir ayuda, sino que también comenzaban a colaborar, compartir sus experiencias y apoyar a otros en sus propios caminos. Andrés y Laura, quienes alguna vez soñaron con un mundo más libre y auténtico, ahora veían cómo ese sueño había germinado en una semilla que había dado lugar a una comunidad sólida y unida por la búsqueda constante de crecimiento personal. Los centros de la fundación crecieron, y nuevos proyectos nacieron a partir de la inspiración colectiva. El concepto de la Casa del Sueño se extendió a varios países, y los eventos de sueños compartidos se realizaban en diferentes continentes. Lo que comenzó con talleres y charlas informales se transformó en un espacio de intercambio cultural, espiritual y profesional donde las personas podían encontrar mentores, colaboradores y, sobre todo, un lugar seguro para compartir sus sueños más íntimos. El impacto de sus documentales también seguía creciendo. Cada episodio de Voces de Sueños llegaba a millones de personas. La serie no solo mostraba historias inspiradoras, sino que también desafiaba las normas sociales, alentando a aquellos atrapados en vidas que no elegían a cuestionar el statu quo y a atreverse a hacer algo diferente. Las historias que antes se consideraban excepcionales empezaron a ser vistas como algo accesible, como una invitación para todos a encontrar su propósito. En sus viajes por el mundo, Andrés y Laura se dieron cuenta de que lo que antes parecía un viaje individual ahora se había convertido en algo mucho más grande. La gente comenzaba a buscar la verdad en sus propias vidas, desafiando sus miedos, enfrentándose a sus dudas y abrazando las posibilidades que se abrían ante ellos. Y aunque Andrés y Laura ya no eran los mismos que comenzaron su aventura, siempre se sentían profundamente conectados con cada persona que cruzaba su camino. Un día, Andrés fue invitado a una conferencia internacional sobre el futuro del bienestar y el desarrollo personal. Durante su intervención, ante un público de cientos de personas, Andrés habló sobre lo que había aprendido a lo largo de los años. No hay un solo camino hacia el éxito. Cada uno de nosotros tiene su propio viaje, pero lo que he aprendido es que los sueños no son solo metas personales. Los sueños son los puentes que conectan a las personas, las redes invisibles que nos permiten crecer juntos. Lo que realmente importa no es lo que logras individualmente, sino el impacto que tienes en los demás. Los sueños compartidos son los que crean el cambio verdadero. Esas palabras resonaron en el público y, al final de su charla, Andrés fue rodeado por jóvenes, adultos e incluso mayores que se acercaron a compartir sus historias. Algunos le agradecieron por abrirles los ojos, otros le preguntaron cómo podían empezar a perseguir sus propios sueños. A cada uno, Andrés los miró con una sonrisa sincera y les recordó lo que él mismo había aprendido, que los sueños, aunque desafiantes, siempre tienen un poder transformador cuando se persiguen con valentía y propósito. Laura, siempre a su lado, compartía su visión de un mundo más inclusivo, donde los sueños no tuvieran barreras, donde todos pudieran sentirse libres de ser quienes realmente son. Ella se convirtió en una voz prominente dentro de la fundación, enfocándose en las iniciativas de empoderamiento de las mujeres, en darles las herramientas necesarias para que pudieran llevar sus sueños a la acción sin temor al juicio o al rechazo. Una noche, mientras caminaban por el jardín del refugio, observando cómo las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Andrés y Laura se detuvieron frente a una estatua que ellos mismos habían erigido en honor a las personas que habían inspirado el proyecto. Era una escultura de un árbol con ramas extendidas, símbolo de los sueños que crecían, se entrelazaban y se expandían. En la base de la estatua, una placa decía: "Los sueños no solo se alcanzan. Se siembran, se cultivan y se comparten, para que otros también puedan crecer". Andrés miró la estatua y luego a Laura. Era el reflejo perfecto de su vida juntos, de lo que habían logrado y de lo que aún les quedaba por hacer. Nunca imaginé que nuestro sueño podría convertirse en algo tan grande, dijo Andrés, con una mezcla de gratitud y asombro en su voz. Lo único que hicimos fue seguir nuestro corazón y ayudar a otros a hacer lo mismo, respondió Laura, su mirada llena de esperanza. Y eso es lo que ha hecho la diferencia. Andrés asintió,
reconociendo que la verdadera magia estaba en la acción colectiva, en las vidas que habían tocado y en las historias que se habían entrelazado. Aquel árbol, erguido en el centro del jardín, representaba no solo el crecimiento de sueños compartidos, sino también el crecimiento de cada persona que había llegado allí buscando algo más, algo auténtico, algo propio. A lo largo de los años, Andrés y Laura siguieron adelante, inspirando a otros a seguir sus sueños, a vivir con valentía y a no temer al cambio. A través de su fundación, los sueños de miles de personas florecieron en lugares donde antes solo había dudas. Cada nuevo capítulo que escribían en su vida se tejía con la historia de aquellos que les habían acompañado en su camino. Y así, la historia de Andrés no terminó con su propia realización, sino con la creación de un legado que viviría mucho después de ellos. Un legado construido sobre la creencia de que los sueños, cuando se comparten y se viven con propósito, tienen el poder de cambiar el mundo. Porque en un mundo lleno de posibilidades infinitas, el sueño más grande era el que, al final, nunca dejaba de expandirse. El legado de Andrés y Laura creció más allá de lo que habían imaginado. En lugar de convertirse en un proyecto limitado a un grupo de personas, Sueños Compartidos se convirtió en un movimiento global que inspiró a comunidades enteras a replantearse la vida que llevaban y a perseguir sus sueños con valentía. Cada centro fundado por la organización se convirtió en un punto de encuentro donde se enseñaba que el verdadero propósito de la vida no estaba en la perfección, sino en el coraje de intentarlo. Los eventos que Andrés y Laura organizaron para compartir historias se volvieron rituales de crecimiento y reflexión. Reunían a soñadores de todas las edades, culturas y orígenes, creando un espacio en el que las personas podían sentirse cómodas al compartir sus miedos, esperanzas y logros. Los talleres, las charlas y las experiencias en los centros de sueños compartidos se convirtieron en catalizadores para la transformación personal, y la red de soñadores nunca dejó de crecer. Una de las mayores iniciativas de la Fundación fue el programa Creciendo Juntos, que conectaba a aquellos que ya habían alcanzado sus sueños con quienes aún estaban en la búsqueda. A través de mentorías, becas, y un espacio para el intercambio de conocimientos, Creciendo Juntos fue un puente para que más personas pudieran hacer realidad lo que parecía inalcanzable. Andrés y Laura vieron cómo este programa comenzaba a cambiar vidas de una manera tan profunda que ya no se trataba solo de seguir sueños, sino de crear una cultura donde los sueños se apoyaban mutuamente, donde las vidas no solo se transformaban individualmente, sino colectivamente. Sin embargo, a pesar de todo lo que habían logrado, Andrés y Laura nunca perdieron su humildad. Siempre se tomaban el tiempo para escuchar las historias de los nuevos soñadores, para recordar cómo comenzó todo. Ellos sabían que el viaje nunca era lineal, cada persona que pasaba por Sueños Compartidos tenía sus propios obstáculos y desafíos. Pero también sabían que el primer paso hacia un sueño no es tan importante como la perseverancia para seguirlo. El mundo parecía estar más interconectado que nunca, y Sueños Compartidos jugaba un papel esencial en este cambio global. Lo que al principio había sido una semilla en el corazón de Andrés y Laura ahora era un bosque entero, un espacio donde cientos de miles de personas sembraban, cultivaban y compartían sus sueños. La fundación tenía ahora miles de historias que contar, y Andrés pensaba en cómo todo eso se había gestado a través de la valentía de escuchar y de actuar. Un día, mientras Andrés miraba el horizonte desde una de las terrazas de la Casa del Sueño, pensó en la importancia de cada pequeño gesto. Pensó en todos aquellos que habían llegado hasta allí buscando algo más, algo que los empujara a seguir, algo que les diera la fuerza para tomar el siguiente paso. En ese momento, decidió que era hora de dar un nuevo paso en su propio camino, escribir un libro que no solo hablara de su historia, sino de las lecciones aprendidas a lo largo de todos estos años. Un libro que no solo inspirara, sino que brindara herramientas prácticas a quienes se sentían perdidos, a quienes querían empezar pero no sabían cómo. El libro, titulado Semillas de Sueños, Cómo hacer florecer lo que llevas dentro, se convertiría en un manual para aquellos que buscaban transformar sus vidas y encontrar su propósito. El libro fue un éxito inesperado, y la respuesta de los lectores fue abrumadora. Miles de personas compartieron sus propias historias de transformación, y Andrés sintió que el ciclo de compartir, aprender y crecer nunca terminaría. Había alcanzado un lugar donde sus propios sueños, y los de todos los que había tocado,
se entrelazaban en una espiral infinita de inspiración. El último capítulo de Semillas de Sueños estaba dedicado a Laura, su compañera en la vida y en la misión. En ese capítulo, Andrés escribía: Nunca pude haber llegado hasta aquí sin ella. Los sueños pueden ser motivados por una chispa interna, pero es el fuego compartido lo que los hace arder con fuerza. Laura no solo fue mi socia en los proyectos, sino mi compañera en el sueño de un mundo más libre, más lleno de posibilidades para todos. El verdadero sueño es aquel que no se alcanza solo, sino con los demás. Este libro fue el último regalo que Andrés dio a Sueños Compartidos, un legado en palabras para las generaciones futuras. Aunque la fundación siguió creciendo y alcanzando nuevos horizontes, Andrés sabía que su tarea no era controlar el futuro, sino permitir que siguiera fluyendo, que siguiera creciendo con la misma energía que había comenzado. En los últimos años de su vida, Andrés miraba el camino recorrido con gratitud. Recordaba la vida que había dejado atrás, llena de rutinas y expectativas ajenas, y se sentía agradecido por cada paso que había dado hacia lo desconocido, por cada riesgo que había tomado y por cada historia que había compartido. En sus últimos días, Andrés y Laura se sentaron juntos una vez más en el porche de la Casa del Sueño. La conversación, como tantas otras, giraba en torno a lo que aún quedaba por hacer, pero también a lo que ya habían logrado. Creo que lo más hermoso de todo esto, dijo Andrés, es que los sueños no tienen fin. Son eternos, se multiplican, se transforman. Y aunque un día no estemos aquí, siempre habrá alguien más tomando la antorcha, siguiendo lo que nosotros comenzamos. Laura, sonriendo suavemente, tomó su mano. Porque los sueños no mueren. Solo crecen. Y así, con el corazón lleno de paz, Andrés dejó este mundo, sabiendo que su sueño había ido mucho más allá de lo que él alguna vez imaginó. Había tocado vidas, inspirado cambios y dejado un legado que seguiría creciendo y multiplicándose por siempre. La Fundación Sueños Compartidos continúa hoy en día, una semilla de esperanza que sigue floreciendo en el corazón de todos los soñadores que llegan a ella, transformando sus vidas y el mundo en el proceso. El legado de Andrés y Laura perduró más allá de sus días en este mundo físico. Sueños Compartidos se convirtió en un fenómeno global, una red en constante expansión que tocaba vidas en cada rincón del planeta. Los centros que Andrés y Laura habían creado se convirtieron en puntos de inspiración y acción, donde miles de soñadores, de todas las edades y orígenes, encontraban el coraje para desafiar las limitaciones de su entorno y alcanzar sus sueños más profundos. En las ciudades y pueblos donde se habían establecido los centros de la Fundación, los testimonios sobre el impacto de Sueños Compartidos proliferaban. La historia de la transformación personal, la capacidad de superar los miedos, y la valentía de perseguir lo que uno realmente quería resonaban con fuerza en la gente. Gracias a la Fundación, muchos habían dejado trabajos que los agotaban para dedicarse a lo que realmente amaban, otros habían encontrado su voz para luchar por una causa que les apasionaba, y muchos, al ser guiados por las enseñanzas de Andrés y Laura, se habían reinventado completamente. El programa Creciendo Juntos siguió siendo uno de los pilares fundamentales de la Fundación. Cada año, miles de nuevas historias de mentorías exitosas salían a la luz, personas que habían encontrado en otros soñadores el apoyo necesario para cumplir sus metas. Y mientras la Fundación crecía, Andrés y Laura, aunque ya no estaban presentes físicamente, seguían siendo una constante inspiración para todos. La gente los recordaba no solo por lo que habían logrado, sino por la forma en que habían logrado crear una comunidad global basada en la solidaridad, la empatía y la colaboración. En las celebraciones anuales de la Fundación, se realizaban ceremonias en las que se recordaba a Andrés y Laura, pero también se celebraba a cada soñador que había dado un paso hacia su propósito. La ceremonia de premiación no solo consistía en otorgar premios por logros alcanzados, sino en reconocer la valentía de cada soñador que había enfrentado sus propios miedos para actuar y, de alguna forma, cambiar su vida y la de otros. Uno de los momentos más emocionantes de estas ceremonias era la proyección de un video que mostraba fragmentos de las entrevistas a las personas que habían pasado por Sueños Compartidos. Los testimonios contaban cómo, gracias a la Fundación, sus vidas habían cambiado y cómo, a su vez, ellos ahora eran parte activa de la red de soñadores, ayudando a otros a alcanzar sus metas.
Este video inspiraba una reflexión profunda sobre la importancia de las conexiones humanas y de cómo, cuando las personas se unen para perseguir algo más grande que ellas mismas, los límites se desvanecen. En un rincón apartado del mundo, un joven llamado Javier, que había crecido en una comunidad rural donde las oportunidades eran limitadas, vio el video de la ceremonia y sintió una llamada profunda. Desde pequeño había soñado con ser ingeniero, pero las dificultades económicas y sociales lo habían hecho dudar de sus capacidades. Sin embargo, después de ver el video, Javier decidió que era el momento de dar el primer paso. Inscribiéndose en un curso online gratuito que ofrecía sueños compartidos para jóvenes con menos recursos, Javier comenzó a estudiar con pasión. Gracias a la beca que la fundación proporcionó, no solo consiguió terminar su formación, sino que también se convirtió en mentor para otros jóvenes de su comunidad. Javier, años después, sería reconocido como uno de los principales líderes en la comunidad de ingenieros sociales, trabajando en proyectos de infraestructura que beneficiaban a comunidades marginadas. En su discurso de agradecimiento en la ceremonia de la fundación, recordó: "Todo lo que soy y todo lo que he logrado comenzó con un sueño, pero fue Sueños Compartidos quien me enseñó a creer que ese sueño podía ser más grande que yo. No solo me cambió la vida, me cambió el rumbo de mi mundo". La historia de Javier no era única. Había miles de historias como la suya, vidas que habían tomado forma a través del simple acto de atreverse a soñar. Cada una de estas historias era una chispa que se encendía y se multiplicaba, creando una cadena de acción que continuaba creciendo con fuerza. En los últimos años, la Fundación comenzó a crear alianzas con otras organizaciones que compartían sus valores y misión. Juntas, formaron una red aún más amplia que promovía el acceso a la educación, el empoderamiento económico y la superación personal a nivel mundial. La causa de Sueños Compartidos ya no solo era un movimiento de individuos, sino un colectivo global de organizaciones, gobiernos y comunidades que apoyaban la idea de que, cuando las personas se unían en torno a un sueño común, los límites de lo posible se expandían de manera ilimitada. Al final de cada año, cuando la Fundación organizaba sus eventos de fin de año, se celebraba una gran fiesta con los soñadores de todo el mundo. A lo largo de estas celebraciones, había una tradición que nunca fallaba, un mural en blanco que todos los asistentes firmaban y decoraban con sus sueños. Este mural se colgaba en las paredes de cada centro de sueños compartidos alrededor del mundo, simbolizando la conexión entre todos los soñadores y la visión compartida de un futuro mejor. En cada mural, había algo especial: el primer dibujo realizado por Andrés, un árbol con sus raíces profundamente conectadas a la tierra, pero con ramas que se extendían hacia el cielo. En la base del árbol, las palabras que Andrés había escrito un día resonaban con fuerza en los corazones de todos. Los sueños nacen en el corazón, pero se hacen realidad cuando los compartimos. Con el tiempo, ese mural se convirtió en una pieza simbólica de la Fundación. Cada firma y cada trazo representaba no solo los sueños individuales, sino el sueño colectivo que había nacido de una visión compartida. Así, la historia de Andrés y Laura seguía viva, en cada sonrisa, en cada paso hacia el futuro, y en cada vida tocada por la magia de los sueños compartidos. El sueño de Andrés nunca se detuvo, porque los sueños, como él había demostrado una y otra vez, son como el viento, aunque no podamos verlos, sabemos que siempre están en movimiento, guiando a quienes se atreven a seguirlos. A medida que Sueños Compartidos se expandía, su influencia alcanzaba nuevos horizontes, abriendo caminos para iniciativas innovadoras y transformadoras. La Fundación, ahora reconocida a nivel mundial, empezó a explorar áreas aún más amplias, buscando maneras de integrar el impacto positivo en aspectos de la vida que antes parecían fuera del alcance del sueño colectivo. Uno de los proyectos más ambiciosos que surgió en los últimos años fue la creación de Red de Sueños Globales, una plataforma digital diseñada para conectar a soñadores de todos los rincones del mundo. En esta plataforma, cualquier persona podía compartir su sueño y recibir apoyo, ya sea en forma de mentoría, recursos, contactos, o simplemente en forma de palabras de aliento de otros miembros de la red. Era un espacio donde los soñadores podían buscar apoyo no solo en su comunidad local, sino en una red global que los conectaba con personas que compartían sus valores y aspiraciones.
La red de sueños globales se convirtió en un refugio de esperanza, especialmente para aquellos que se encontraban en situaciones difíciles o en lugares donde el acceso a recursos era limitado. Los sueños de comunidades enteras, que antes parecían imposibles de realizar, comenzaron a tomar forma a través de la cooperación internacional. Este espacio también permitió a muchos identificar problemas globales y trabajar juntos para encontrar soluciones, fomentando proyectos de sostenibilidad, educación inclusiva y justicia social. El impacto que la plataforma tuvo en comunidades de todo el mundo fue asombroso. En zonas rurales de África, por ejemplo, se comenzaron a financiar iniciativas de educación a través de donaciones globales, lo que permitió a miles de niños acceder a la educación digital. En América Latina, varios grupos se unieron para emprender proyectos ecológicos que mejoraban la calidad de vida en áreas donde la contaminación era un problema. En Asia, los emprendedores sociales encontraron inspiración y apoyo para lanzar proyectos que ayudaban a las comunidades a salir de la pobreza. Un día, en un evento que reunió a los principales líderes de la fundación, Andrés y Laura fueron reconocidos post-mortem con el Premio Internacional a la Inspiración Global. Aunque ellos ya no estaban presentes, su legado era celebrado en todas partes. El auditorio entero rindió homenaje a los visionarios que habían logrado lo que muchos consideraban un sueño imposible, transformar el mundo a través de la conexión humana y la acción colectiva. Durante la ceremonia, un joven llamado Samuel, un becado de Sueños Compartidos, tomó el escenario para compartir su historia. Samuel había llegado a la fundación cuando tenía 22 años, después de años de lucha por salir de su barrio marginal en Nueva York. Había crecido enfrentando adversidades económicas, raciales y sociales, pero la visión de la fundación le dio una nueva perspectiva de su vida. Después de recibir mentoría y recursos, Samuel fundó una organización dedicada a apoyar a jóvenes de barrios similares al suyo para que pudieran acceder a programas educativos y deportivos. En su discurso, dijo: "Si algo aprendí de Andrés y Laura, es que la distancia entre el sueño y la realidad es solo un paso. Ese paso puede parecer pequeño, pero el impacto de ese paso, cuando lo das con otros, puede cambiar todo un sistema. Ellos me dieron ese primer paso. Y ahora, somos nosotros los que damos el siguiente". Las palabras de Samuel reflejaron el espíritu de Sueños Compartidos, la creencia de que los sueños no son solo metas personales, sino vehículos para el cambio colectivo. Este tipo de relatos se multiplicaron en todas las ceremonias, reuniones y encuentros anuales, confirmando que el movimiento no solo había dado vida a los sueños individuales, sino que había sembrado una red de apoyo y empoderamiento que trascendía fronteras. En los últimos años de la fundación, se crearon varios programas educativos basados en los principios que Andrés y Laura habían establecido. Se formaron alianzas con universidades y centros de investigación que compartían la visión de la fundación. Juntos, desarrollaron currículos innovadores que enseñaban no solo habilidades técnicas, sino también inteligencia emocional, liderazgo colectivo y la importancia de soñar en conjunto. Estos programas se implementaron en comunidades desfavorecidas, en escuelas rurales, e incluso en empresas que querían adoptar un enfoque más humano y colaborativo en su modelo de trabajo. Además, la fundación empezó a colaborar con gobiernos locales y organizaciones internacionales en la creación de políticas públicas que promovieran el bienestar social y la igualdad de oportunidades. Con el tiempo, se hizo evidente que Sueños Compartidos no solo había creado un cambio en las vidas de las personas, sino que había influido en un nivel macro, transformando la forma en que las sociedades veían el progreso y el desarrollo. Pero, como todo movimiento de gran impacto, el verdadero corazón de Sueños Compartidos seguía siendo la persona que se acercaba por primera vez a pedir ayuda, la que compartía su sueño con humildad y valentía. Para Andrés y Laura, ese proceso de apoyar a otros, de hacer que las personas creyeran en sí mismas y se sintieran parte de algo más grande, siempre fue el núcleo de todo lo que habían construido. Un día, años después de la muerte de Andrés y Laura, la fundación organizó un evento conmemorativo en su honor. La fecha elegida era el aniversario de la primera charla que Andrés había dado, en la que inspiró a cientos a perseguir sus sueños. El evento se celebró en un lugar simbólico, el mismo jardín de la Casa del Sueño, donde ellos solían pasear juntos, compartiendo ideas sobre cómo hacer crecer su visión.
En esta ceremonia, se reunieron cientos de personas que habían sido tocadas por su mensaje. A cada uno se le entregó una semilla, como un recordatorio de que sus sueños, aunque pequeños al principio, tenían el potencial de crecer si se sembraban con amor, pasión y el apoyo de otros. Al final del evento, se plantó un árbol en el mismo jardín, que simbolizaba la vida que seguía floreciendo gracias a los sueños compartidos. La fundación había cumplido su misión de inspirar, guiar y conectar a soñadores de todo el mundo. Y aunque Andrés y Laura ya no estaban físicamente allí, sus sueños seguían viviendo en cada historia compartida, en cada paso hacia la realización, y en cada vida transformada. Porque, como siempre habían dicho, los sueños no mueren, solo crecen, se multiplican, y se comparten. Y así, el legado de sueños compartidos continuó, un sueño vivo, que, como un árbol, seguía extendiendo sus raíces hacia el futuro, siempre creciendo, siempre cambiando, siempre inspirando a nuevas generaciones a soñar juntos.